Aitana Villata, Andrea Insaurralde, de la Escuela de Artes Visuales Antonio Berni. Somos estudiantes de la Cátedra de Grabado 3, nuestra profesora es Laura Graciela Martínez, y estamos aquí entrevistando a Judith Pérez Altamirano, que es grabadora, litógrafa. Hola Judith, te agradecemos desde ya este tiempo que nos estás brindando. Y bueno, queremos empezar a ver si nos podés contar, porque estamos al tanto de que ganaste una beca por un proyecto que estás desarrollando, y nos interesaría que nos cuentes cómo funciona esto, en qué consiste. Que mucho tuvo que ver tu escuela en esa decisión. A ver, yo tenía este taller mucho más chiquitito y era mío, hacía mis experiencias, dibujaba, jugaba, rompía, pero no dejaba de ser eso, un juego. Y hace relativamente poco me puse las pilas y digo, no, quiero hacer algún cambio, voy a ir a la Escuela de Bellas Artes de la Berni, que está muy cerca de acá de mi taller. Yo estoy en el partido de 3 de febrero, y digo, voy a ir a ver esa escuela para ver cómo resolvieron ellos el tema del taller de grabado, específicamente el taller de litografía. Entonces subí unas escaleras, me acuerdo, y me atendió un profesor. Entonces le digo si no me permitía ver el taller de litografía, porque yo quería hacer mejoras en el mío, y me quería inspirar en ellos, en cómo habían resuelto el tema del aprovechamiento de la luz, cómo hacían para eliminar los semisólidos, un montón de cosas. Y todo contenta le pregunto, y el profesor me dice, no. Yo pensaba, qué poca onda. Y le digo, ¿por qué no puedo ver el taller de litografía? Y me dice, porque no tenemos. Digo, ¿cómo que no tienen? ¿Y los chicos que hacen grabado acá nunca van a hacer una experiencia en litografía? Y me dice, no, acá no. En ese momento había una prensa en la Prilidiano Pueyrredón, o sea, que se tendrían que ir hasta Recoleta. Ahora esa prensa está en La Cárcova, entonces Claro. tendrían que irse hasta Costanera Sur para tener una experiencia litográfica. Y entonces me fui, y cuando iba bajando las escaleras, era un nudo que tenía acá en la garganta, y digo, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Me sentí como egoísta de tener algo que no se compartía. Y yo digo que el camino hasta que llegué al auto, que estaba estacionado como a 2 cuadras, me iban cayendo las lágrimas. Y yo digo, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y bueno, y ahí surgió hacer un proyecto básicamente era descentralizar la enseñanza de la litografía de Capital Federal. Entonces yo quería traerla de la General Paz para acá. Y lo mucho que sé, que sirva para difundir y que la técnica no se pierda. Buenísimo, buenísimo. Contanos un poquito, Judith, tus inicios, desde dónde viene esas ganas, ¿no? de estar haciendo grabado, ¿no? De la inclinación al grabado. A ver. Cuando era chiquita, ya había una inclinación de eso de agarrar y pintar las paredes. Teniendo 3 años, yo decía que quiero ir a un taller, era muy chiquita. Pero bueno, igual me mandaba a talleres de arte. Cuando termino la secundaria, llega el momento de decidir qué vas a hacer de tu vida. Entonces, llegó la pregunta de toda madre que te dice, ¿no vas a ir a la universidad? ¿No vas a ser doctora como tu prima? Y digo, no, ma, medicina no me gusta, pero, hacía 1 año o 2 años que se había iniciado una carrera en la Universidad de Buenos Aires que era diseño gráfico. Entonces le digo, mira, yo me voy a ir a anotar en esa carrera, y también me gustaba la Escuela de Bellas Artes, que es lo que siempre quería hacer. Y le digo, me voy a anotar en las 2, y dejo la que menos me guste.
y terminé las dos al mismo tiempo. La tuve, es como que cuando le dije que iba a la universidad, se tranquilizó, pero después no pude dejar ninguna de las dos. Las dos estaban emparentadas, las dos me gustaban. Hubo un momento, un año que terminé rindiendo en diciembre, creo que eran 16 materias. A la mañana iba a la UBA, a la tarde iba a la escuela y después iba de vuelta a Ciudad Universitaria. Y después de que rendí todas esas materias, dormí 32 horas seguidas. No tenía hambre, no me desperté 32 horas seguidas, pero no sé, pude hacer las dos carreras. Me gustaban evidentemente las dos. Contame, Y ¿qué te dice el nombre de Ernesto Pelle? es mi profesor, yo lo conocí en la escuela Prilidiano Pueyrredón, y él daba las clases de dibujo con modelo vivo. Y llega un momento en que me invita al taller de Pasco, que estaba en el barrio de Valvanera, Pasco 628. Ahí había un taller donde hacían dibujo con modelo vivo. Tengo un recuerdo gracioso de la modelo, Mausi, que teníamos clases jueves a la noche y los sábados por la mañana. Y era una casa antigua, de esas que tienen el piso de madera, las puertas muy altas, los techos muy altos. Entonces en invierno hacía mucho frío. Y claro, la modelo nos daba pena que se congelara y le poníamos unas gotas de ginebra en el mate cocido. Eso era en el salón de dibujo. Cuando vos entrabas a Pasco 628, lo primero que te encontrabas era con un taller de litografía. Lo primero que veías era la prensa y había montones de frasquitos, de rodillos, de papeles. En un semipiso había papeles, y después en un pasillo largo habían piedras. Y cuando yo iba, podía ver cómo trabajaban ahí. Trabajaban, lo vi dibujar a Pelle, lo vi con crayones, con lápices, con tintas, salpicando, rasgando. Y me súper atrapó eso. Era un taller netamente de hombres, porque ahí pasaron tipo Joaquín González, Ariel Milarcevic, Rafael Gil, Longato, Ralberoni. Gente Decían, conocida, sí, del sí, medio. y bueno, y yo quería hacer eso, y me aceptaron. No influyó para nada ser mujer, porque el tema de la litografía es muy colaborativo. Las Muy piedras son pesadas, solitario. son grandes, y se necesita la colaboración para que eso funcione lindo. Claro, Ujú. eso se está encontrando, pero bueno, en este caso, como nos decís, el hecho de ser mujer no afectó, por ejemplo, No, no, por ser colaborativo. no, para nada. Y fue un lugar donde te compartían todo lo que sabían, Muy todo, bien. todo. Y había cosas que en algún otro momento se habían perdido y que costó recuperar esos saberes. Compartía todo, ¿no? Realmente muy, muy lindo. Tenés también una anécdota muy linda de piedras, de las piedras que tenés. ¿Tenés ganas de ¿Cuál, contarlo? cuál de todo? A Sí, ver, de cuando mi misión era recuperarlas. Sí. sí. A ver, se había corrido el rumor en la Escuela de Bellas Artes que había una imprenta que cerraba, y que estaban sacando en la calle, en volquetes, todas las piedras litográficas. Pelle también fueron con los chicos del taller a rescatar todo lo que sea posible, y en ese momento había un mito. Se decía, se creía que las piedras eran de una cantera que estaba agotada en Alemania. Eh, Ahora las canteras siguen estando, siguen funcionando,
era un mito, pero en ese momento mi misión era salvarlas. Entonces, con un amigo fuimos, era en la zona del Bajo, Paseo Colón y Avenida San Juan. Ahí era una imprenta que se llamaba Ítalo Platense, a ver si tengo por acá, lo había anotado cómo se llamaba, Colombati y compañía. Ellos hacían etiquetas y era una imprenta que había cerrado. Y el predio lo había comprado el diario Ámbito Financiero. Entonces, todo lo que era de la imprenta viejo fue a parar a los volquetes. Yo vi piedras litográficas, y es la primera vez en mi vida que me metí adentro de un volquete para poder salvar las que pudiera, las que pudiera. En el auto de mi amigo pude cargar unas cuantas, y yo veía que quedaban, y quedaban, no una, dos, ¡Qué decenas. desesperación! Eran cientos de piedras litográficas que hoy forman parte de los cimientos del nuevo edificio del diario Ámbito Financiero. Yo las vi, quedaron ahí abajo. Increíble. ¡Qué fuerte! Sí. Y contanos, Judith, ¿por qué litografía? ¿Por qué elegiste la litografía? ¿Por qué te inclinaste para la litografía? Yo, viste que te conté que cuando terminé la secundaria, combinaba mi vida entre el diseño gráfico de la UBA y la Escuela de Bellas Artes en La Pueyrredón. La Universidad de Buenos Aires, la carrera la dividía en un año, que eran 6 materias comunes, 3 años de carrera, y una que la utilizábamos para hacer los posgrados y seminarios, y 5 años. Y la escuela Prilidiano Pueyrredón en ese momento era profesorado, que te mostraba los 3 primeros años las diferentes disciplinas: grabado, escultura y pintura. Y después los 2 últimos vos elegías tu especialización. Entonces, como yo estaba metida en los sistemas de impresión, aprendía lo que era el sistema offset en la facultad, y después a la tarde tenía contacto con silografía, con las prensas, con eso me resultó más afín, y digo, yo quiero empezar por acá. Y ahí fue que me decidí la primera especialización. Después me seguí preguntando, ¿cómo será esto de la tridimensión? Y hice escultura. Y después seguí preguntándome, ¿cómo será esto de pintura? Hice la licenciatura. Pero originalmente la decisión fue porque estaba emparentada lo que aprendía del sistema offset con lo que veía más artístico en la escuela, en la Prilidiano. Claro. Y bueno, esta entrevista la estamos haciendo de esta forma virtual por la situación que todos conocemos de pandemia. Entonces nos interesaba también saber cómo te manejaste con tu taller y tu trabajo durante estos meses de encierro. Uy, uy, uy. A ver. Cuando decido abrir las puertas de este taller, preparé el inicio de las clases para el mes de abril del 2020. Y viste lo que pasó en marzo del 2020. Entonces, obviamente no pude iniciar las clases, no pude, todo lo que había preparado para difundir, no pude empezarlo en forma presencial. Y al principio era bastante rígida. Yo no vivo en donde tengo el taller. Entonces Claro, es una complicación. tenía permisos muy especiales, pero eran de 1 hora. Al principio era muy estricto. Y después, a medida que se fue haciendo más blanda la cuarentena, ahí sí pude llegar al taller y bueno, y empezar a producir. Contanos Claro. un poquito de tu obra. Lo que estoy haciendo ahora, después de pandemia. Contanos, ¿en qué estás? Cuando estoy que vuelvo al taller, estaba, a ver, la pandemia es como que nadie se lo esperaba, y era algo que era algo desconocido, no sabíamos bien qué hacer,
si las medidas que se tomaban eran las correctas, no sé, supongo que a usted también le pasó lo mismo. Totalmente. Incertidumbre, Sí. bueno, pero después, a medida que iba pasando el tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, ahí ya yo empezaba a ver otras cosas y a hacer crítica, a cuestionar la duración de la cuarentena acá en Argentina. Y bueno, vos leías los diarios y si querés decir que la obra que estoy haciendo ahora es política, sí podría decirse crítica, pero tiene una característica particular. Mira, acá tengo uno que dice pandemia, a ver si se ve. El Sí, primer sí. impacto es tierno y dulce porque vos ves, ahí está, porque vos ves juguetes, peluches. El primer impacto es, ay, mira qué tierno, qué dulce. Pero después empezás a caer en lo que es. Esta se llama, Sí. era de la serie La Pandemia versión argentina, y esta es la pandemia, la cuarentena genera pobreza. Yo veía un futuro que criticaba con las decisiones de estar encerrados, que para mí va a generar pobreza. Esta era una de las primeras. Acá les presento a Lois Sennefelder, quien se dice que por casualidad, por esas cosas de la vida, descubre la litografía. Les voy a contar, estamos en... A ver, él es alemán, pero nacido en Praga. Fue por una casualidad, el padre era actor y estaban de gira cuando él nace en Praga, pero ellos viven en Alemania. Estando en Alemania, él buscaba la forma de reproducir partituras y obras de dramaturgas, así que necesita un método que sea rápido y económico. Y fue casualidad que anotó con un lápiz graso sobre una piedra la lista de la lavandería, de la ropa que iba a mandar a la lavandería. Y ahí la piedra tenía esas características de ser caliza, él escribió con un lápiz graso, y es el origen de lo que llega hasta el día de hoy en el sistema offset, que se basa en la repulsión entre la grasa y el agua, lo que, después de investigarlo, pudo desarrollar el sistema de impresión químico. Él le decía así, a diferencia de la silografía, que la silografía hace una incisión en la madera, hay un hueco, y la litografía no, es plana, es en superficie. Por eso es que él lo denominó sistema químico de impresión. Acá les muestro algunas de las piedras litográficas salvadas de esa imprenta que les conté antes, y tienen muchas etiquetas, porque acá en la Argentina las imprentas las utilizaban para hacer etiquetas, publicidades. Después, cuando el sistema offset empieza a entrar, es como que queda en desuso, porque el sistema offset es más rápido, termina siendo más económico, y esto termina siendo mucho más. Acá hay una piedra con la que trabajo que es de color gris. Hay desde el gris, gris oscuro, gris medio, hasta más claras. El color significa que son más viejas o más jóvenes, entre comillas, el origen de estas piedras. Todas son generadas en el periodo Jurásico. Así que estamos hablando que su formación data de 150 millones de años atrás. Increíble. La cantidad de carbonato de calcio que tienen es arriba del 90%. ¿Y esto por qué se originó? Porque cuando todo estaba cubierto por océanos,
todo eso, al solidificarse, arrastró restos fósiles y es lo que conformaron estas piedras. Las que son más viejas son las oscuras, y la diferencia es que son como un grano más fino, aguantan más presiones, aguantan más tratamientos físico-químicos, y por ahí las más jóvenes son las que son más claras, que también sirven. Pero por ahí, si uno quiere hacer unas experiencias donde necesitas muchos ácidos, quizás no te responda tan bien. O incluso te puedes encontrar con algún resto fósil o alguna beta que ahí no te va a agarrar la impronta que vos hagas con el dibujo. Acá lo que estoy haciendo es puliendo una piedra, que es sacarle la grasa que tiene el dibujo, que ven acá. Sí. Acá lo estoy puliendo con arena y agua, y pulo piedra contra piedra, haciendo movimientos de 8 para que no hagas pozos en la piedra y después no se note en la impresión. Ahí estoy haciendo los movimientos de 8, y vas cambiando la graduación, el calibre de los abrasivos. Acá, esto es carborundum, que tienen diferentes calibres. Vos partís de la arena, que es bastante gruesito, y después vas haciendo cada vez más finito hasta según lo que vos quieras hacer. Te va a dar el grano. Y ves que acá ya se fueron todas se fue el dibujo, se fue la grasa. Siempre se limpia con esponjas que no dañen la piedra. Esponjas vegetales. Una vez que ya está lista la piedra pulida, hay acá un borde que se le hace con goma arábiga para preservarlo, porque la grasitud de los dedos, cuando vos estás tocando la piedra, se la transmitís. Entonces toda la grasa que sacaste de la piedra, la podés llegar a transmitir con los dedos, por eso se preserva Claro. este. Que avance un poquito. Yo hablo siempre de la versatilidad de la piedra, porque si tu forma de trabajar es, te sentís cómoda con el crayón, o con el grafito, o con la carbonilla, te vas a sentir cómoda trabajando sobre la piedra con un lápiz litográfico, con un crayón, con una barra grasa. El tema de los materiales, acá en la Argentina, ¿cómo lo manejás? A ver, los originales todos vienen de afuera. Ya ahora se estaba complicando con el tema de la importación, así que ahora imagínate peor. Pero lo que importa entender es que el material que vos tenés que usar es un material que sea graso. Entonces, quizás no puedas conseguir tintas Charbonnel o lápices litográficos, pero sí podés conseguir acá en la Argentina lápices dermatológicos, podés conseguir delineadores, podés conseguir lápices que escriben sobre vidrio, y probar. La cosa Claro, es hay que opciones. deja grasa en la piedra. Acá es uno que me siento cómoda dibujando, ahí está con el modelo vivo. Iba a decir, el modelo vivo. Pero acá te muestro otros que son por ahí más gestuales y que tienen distintas calidades de manchas, porque yo te decía, si tu forma de trabajar es más afín a la acuarela o a la aguada, también lo podés hacer. O por ahí con crayones, un trazo más gestual. Es muy versátil la piedra. Posiblemente no tengas que cambiar tu forma de trabajar por la piedra. Incluso podés, al que se siente bien haciendo técnica mixta, también podés hacer técnica mixta. Podés hacer transferencias y trabajar con crayón, con tintas, o incluir varias en la misma
en la misma piedra. Esto lo mostré, es el reflejo en un espejo de la piedra ya dibujada. Es para tener en cuenta que la matriz se tiene que hacer al revés de cómo lo vas a imprimir, porque es un sistema Claro. directo. Vos pones el papel y te va a salir. Bien. Hermoso, hermoso. Estas eran más viejas. Acá estaba preparando la piedra de que les mostré De recién. la obra que nos mostraste. Hermoso. Previamente al acidulado que se hace para fijar la imagen, se le va a pasar una capa fina de talco y después una capa fina de resina. Justo acá, esta foto es cuando le pasé resina, y esta muestra el acidulado. Ese brillo que queda es porque ya tiene pasado la goma arábiga que está por acá. Uy, bueno, póngala. Esa goma, para que la vuelvo, ahí. Ay, perdón. Quería llegar acá para contarles. La goma arábiga se utilizan 30 mililitros y la cantidad de gotitas de ácido nítrico necesarias para fijar la imagen va a depender de la intensidad de la grasa que hayas colocado. Si vos tenés muchas sutilezas, colores muy claritos, vas a utilizar poquitas gotas de ácido nítrico. En cambio acá, que ya tenés un pleno, vas a necesitar más. En una primera acidulación, y después esos valores que usaste en la primera, un poquito más fuerte el ácido para fijar ya la imagen y que te permita hacer una tirada estable. Vamos a ver que continúe. Esto lo puse para recordar que la tinta que se necesita para litografía tiene que ser un poco más espesa que la lata común de Weinstock, la que se usa en offset. Entonces la forma de espesarla va a ser con estearato de magnesio, que es un talco estéril, o vos me decías con qué cosas se pueden, cuando no contás con eso, con qué lo podés reemplazar. Claro. Podés utilizar talco, podés utilizar maicena. La cosa es darle una consistencia un poco más firme a la tinta. Es para evitar empastes. A ver si me acuerdo de lo que sigue. Bueno, acá hay un rodillo antiguo de cuero, y yo para la muestra estaba haciendo un entintado con un rodillo común. Tiene que tener el aspecto de un terciopelo. No es mucho, no es gruesa la capa que hay que preparar. Y acá es fundamental ver el agua, la esponja y el rodillo. La piedra está fijada, cuando son chicas, las fijo con maderas para evitar que salten y que se muevan, y hasta se pueden llegar a romper. Fundamental para la litografía es humedecer la piedra y después pasar la tinta. Es por el principio de repulsión de la grasa y del agua, donde el agua moje no te va a entintar y va a respetar la imagen. Acá estoy dándole presión a un rastrillo que va a pasar. La platina va a caminar con la presión que yo le estoy dando ahora, una vez que baje la palanca. ¿Ves? Ahí estoy bajando la palanca. Acá le pongo grasa, en este caso era grasa de litio, para que se deslice fácilmente sobre una superficie lisa. Ahí estoy con la manija moviendo la platina. Y
Ahí estoy sacando la estampa. En este caso es una piedra que tenía una imagen al derecho, porque se utilizaba otra prensa. Como yo la saqué del bolquete, que recuerdan, quería preservar esa imagen. En realidad esta fue hecha para pasar a una mantilla o mantillón y de ahí se imprimía. Ah, claro. Yo en esta prensa la pasé directamente, a mí más que nada me interesaba guardar esta imagen. ¿Qué significa Lorena Pradal para vos? Lorena. Es una mujer que tiene una polenta en un envase tan chiquito y que se cargó el taller de la Cárcova. Y sabes que yo, a ver, hace 30 años que aprendí la técnica de litografía y me anoté, yo soy alumna de ella en la Cárcova, teniendo mi taller y todo, me quise anotar con ella para ayornarme, porque cuando yo aprendí la técnica se utilizaban muchos productos que ahora no se utilizan porque son sumamente tóxicos. Yo hacía transferencias con tricloro de etileno, y ese producto también se utilizaban en las imprentas para limpiar los tambores de las máquinas offset. Y ahora es sumamente tóxico, cancerígeno. Um, y adopté lo que utilizan en la Cárcova, que es el salicilato de metilo, que hace lo mismo, hace un transfer perfecto con la presión de la prensa, y bueno, lo adopté. Yo fui a ese taller, uno con la fuerza que tiene Lorena, hace bien estar en contacto con otra gente, no está bueno aislarse, y eso era algo de lo que hice durante mucho tiempo, y no, estoy súper contenta, extraño por no poder ir a las clases, porque no es solamente aprender la técnica, sino también escuchar su experiencia, sus viajes, todas esas cosas que te lo cuenta de una determinada manera que seguís aprendiendo. Así que no, me parece una piba súper valiosa. Contanos, ¿qué proyecto tenés con respecto a lo que es la litografía? ¿Cómo tenés, vos algo habías hablado con respecto a ganas a poder difundirlo esto? ¿Y hasta dónde querés llegar? O sea, ¿cuál es el público que vos querés captar? Que no es solamente, ¿no? Los profesionales. Exactamente. A ver, vamos a llegar. Cuando me doy cuenta que quería abrir las puertas de este taller, justo el Fondo Nacional de las Artes había implementado a nivel municipal un premio, una beca, que era el Fondo Municipal de las Artes, y el primer partido que tenía todo aceitado en lo que sea cultura fue el partido de 3 de febrero. Ahí presento el primer proyecto, que fue básicamente descentralizar la enseñanza de la litografía de Capital Federal. Ahí surgió todo este taller. El proyecto gustó porque gané la beca. y bueno, esa ayuda económica me permitió darle seguridad al taller. Ahí pude adquirir los matafuegos, las prensas, mesas hidráulicas, porque las piedras son muy pesadas. Hay algunas que van pesando casi 100 kilos. Bueno, en ese primer proyecto, que era el abrir las puertas, me ayudó la beca. La pandemia no me ayudó, porque si no yo ya estaría enseñando la técnica o difundiendo la técnica, pero pude hacer algunas pequeñas charlas vinieron chicos de la Berni, vinieron de talleres de cerámica, de otras disciplinas, incluso vinieron vecinos que no tenían idea qué es lo que haces vos ahí, me preguntaban. Y
se quedaban mirando como atónitos, cómo sacaban la impresión, y en realidad cualquier persona puede hacerlo, no necesariamente tiene que ser un artista. Yo tengo acá, comprado esta litografía, ahí sé que la estás viendo, Sí, sí, sí. es de una Sí. persona que fue alumna de la Cárcova, pero no viene del palo de las artes. Ella es según me contaron, es una señora que ama a sus 2 perros y utilizó la litografía para expresarlo. Y ves que utilizó ahí la tinta. Es como que no lo reservaría a la impresión litográfica solamente al artista plástico o al estudiante de arte. Cualquier persona que desee conocerla tendría que tener las herramientas para poder hacerlo. Después pasará por él qué es lo que quiere hacer. Tal cual. Pero este proyecto que me ayudó el Fondo Nacional de las Artes para cristalizarlo y que no pude difundirlo como alumnos, me parece que se está generando otro, que es hacer videos con lo poco, lo mucho que sé, con las técnicas y largarlo todo. Que se sepa la técnica, los minutos, cómo lo hago, todo, todo. Así, si vos conoces eso, es como que vas avanzando un poquitito en el conocimiento de la técnica. Y después el día, que puedas ir a un taller, sea el mío, sea el de Lorena, sea el de cualquiera, en cualquier lugar, vas sabiendo algo. Así que mi idea es no quedarme con nada. Originalmente los litógrafos se guardaban toda la información. Era como una casta, era muy difícil. Y incluso hubo cosas que se perdieron, que costó recuperarlas. Entonces yo todo lo que sé, todo lo que aprendí, o lo poco o lo mucho, tengo ganas de hacer unos videos y largarlos. Esa es la humildad Qué de bueno. grande. Así van viendo qué cosas pueden salir de esta prensa. Ahí estará. Esa es una estampa de la serie de los conejitos, y la pandemia me permitió jugar con colores. Pues imagínate, cada color es una piedra pulida, o sea que teníamos tiempo y no podés agregar 1, 2, te puedes agregar, como acá hice, bastantes colores. Estos tienen bastantes pasadas. Bueno, este ya lo habíamos visto. También la serie de los conejitos. Esta es una serie más viejita, pero quiero que vean, lo de atrás es un papel artesanal que le incorporé a la obra como si fuera una textura. Acá, algo que por ahí les contaba, que puedo incorporar cosas que no sean de litografía, un moño, siempre que le dé significado. Cuando me habían invitado para una bienal, tenía un tema, o sea que era medio difícil porque vos tenés que sentarte y desarrollar ese tema que te pidieron. Ese se llamaba pertenencia. Y yo pensaba, pertenencia, pertenencia. Yo soy argentina y tengo mucho de argentinidad. Entonces esta serie se llamó Yo, Argentina. Y le puse un código QR, entonces cuando la serie estaba colgada, uno con el celular iba y te llevaba el link donde hice el himno nacional en su versión popular, esa del o. Sí. Entonces vos vas recorriendo, que ahora le voy a poner, la serie esta intervenida así de Argentina. Esto mientras ibas viendo. Para mí me pareció una forma de agregarle sonido a las litografías. Ahí está el código QR que te lleva
plata y negro, se llama gallego. Se te escucha bajo. Y la cuarentena genera pobreza. También, una litografía con muchas pasadas. Y Era el que habíamos visto inicialmente. esta Sí. es mi versión de que genera violencia. Ujú. Bueno, estas son algunas. Sí, les voy a mostrar un videíto de cómo nació este tallercito. Laburé un montón, puse un montón, porque mi idea era ampliarlo, hacerlo seguro, para poder recibir chicos, gente que quisieran conocer qué es la técnica litográfica. Utilicé otras técnicas, mira, serigrafía, para estampar los delantales del taller. Y acá les presento cómo quedó el día de hoy el taller de litografía. Necesito verde para poder trabajar y tengo bastante espacio porque las piedras necesitan para apilarlas, para guardarlas, su espacio. Esta es la salita que hice de pulido. Y acá tengo las piedras ordenadas, que tengo unas casi 40 piedras de diferentes colores como para poder utilizar en el taller. Acá están las dos mesas hidráulicas. Esta es la prensa. Y este es el taller del día de hoy. Tiene una prensa calcográfica y bueno, ya la prensa litográfica, una zona de tintas y de entintado. Y bueno, estamos acá en Partido 3 de Febrero, con Urbano Bonaerense, y tratando de difundir la litografía. Algo que nos quieras contar que no te hayamos preguntado. En realidad es para todo estudiante o que ya está a punto de terminar, sea de la Berni, sea de la Pueyrredón. Hay algo que yo había notado siendo estudiante, que por ahí no sé si ustedes lo verán. Yo veía que había alumnos como que copiaban la imagen de otro, ya sea de su profesor o de otro, y no hay que parecerse a otro porque ese otro venda, exponga o porque gana premios, porque eso no es auténtico. Yo lo que le quería decir es que no hay que mentir, hay que ser auténticos, sea lo que sea, es tu obra. Y no está bueno copiar a otro, porque sabes que le falta esa esencia, eso que vos sentís cuando ves un original. Y acordaba, ¿sabes quién? Mira, te voy a contar una historia que me pasó en el aula Ralba del Ciudad Universitaria. Nos estaba dando una charla David Rato, ya murió, es un diseñador que llevaba la cuenta de Volkswagen en Argentina. Y nos contó un caso que nosotros llamamos el fenómeno Bernbach. Bernbach es un diseñador norteamericano que le pidieron en Norteamérica entrar el auto Volkswagen, el escarabajo, el Beetle, el redondito. Entonces, ¿por qué traigo? Cuenta todo esto y vas a ver al final. La forma de la publicidad en ese momento era
sacar una foto de un auto con zoom, o sea que parecía muy largo, la modelo, rubia, esbelta, acostada sobre la trompa. Después se veían los jardines interminables de la mansión que estaba en tercer plano. En una revista vos veías ese tipo de gráfica para vender los autos norteamericanos. Sí. Y a este señor, Bernbach, le dicen, necesito ingresar al mercado norteamericano el auto, el escarabajo, que era feo, chiquito, alemán, que había perdido la guerra, pero trabajaba. Entonces, ¿cómo hacía? ¿Cómo hizo para meter ese auto en el mercado? Y nos contó cómo. ¿Sabes cómo dijo? Diciendo la verdad. La publicidad de ese auto fue, es chico, es feo, pero trabaja, trabaja y trabaja. Y con esa premisa, diciendo la verdad, entró en el mercado norteamericano. Si alguna vez llegan a ver alguna de las publicidades, la frase era think small, piensa en chico. Y como si fuera un manifiesto, te iba diciendo por qué. Y todo era verdad. Y así pudo entrar ese auto feo en el mercado norteamericano. Y de eso lo que rescato es decir siempre la verdad. Qué lindo. Muy bien, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te agradecemos que nos hayas dado la posibilidad de conocerte, te agradecemos también que nos des la posibilidad de conocer que hay un taller de litografía en Martín Coronado, acá nomás. Y bueno, Sí, eso es súper importante para y nosotros de acá del conurbano. Sí, y obviamente cuando termine todo esto de la cuarentena, cuando volvamos a hacer a la normalidad que nos quede, están invitadas para venir a hacer sus experiencias acá con la prensa. vamos a Bueno, ir. nos encantaría. Muchísimas gracias. Bueno, te mando un beso enorme. Gracias por tu predisposición. Estás haciendo muchísimo por el grabado, sobre todo por la litografía. Y bueno, una vez que termine la cuarentena, ya vas a ver la difusión que vas a tener. Te mando un beso enorme. Un beso y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y espero que les salga todo muy lindo. Salir hermoso. Gracias. Te mandamos un beso enorme. Y nos mantenemos en contacto, porque esto ya es el inicio. Sí, si querés, podés buscar una página de Facebook que utilizo para difundir todo lo que me aparece de litografía. Se llama El Taller de Litografía y recibo... ¿Cómo se llama? Es una página de Facebook. Sí. El Taller de Litografía. Vas a ver la foto de la portada en la prensa. Genial. Y todo lo que recibo, venta de piedras, de prensa, de insumos, de tinta, ya sea acá en Brasil, México, me mandan de Rusia, de Checoslovaquia, de Francia, de Inglaterra, de la India. Es como trabajo, y también muestro la obra de cada uno de los talleres, todo lo que me mandan lo publico ahí. Y a veces pienso que no estamos solos. No, es verdad. Les dejo para que... enorme. Gracias por todo. Gracias. No, saludos. Chao. Hasta luego.